Egunon guztioi, muy buenos días a vosotros y a vosotras por la amabilidad que habéis tenido al acercaros a este lugar, habitual en nuestras reuniones, conferencias, en las que además de tratar sobre temas que queremos sean de actualidad e interés, también en un momento en el que nos reconocemos unos a otros, recordamos que somos amigos y todo ello crea un buen ambiente. Hoy tenemos con nosotros a don Luis Ramón Arrieta en su papel de ponente y a don Ignacio Marco Gardoqui en su papel de activador, moderador. Él tratará de interpretar las inquietudes o dudas que el público pudiera albergar, tratando de que ahorremos algo de tiempo. A Ignacio y a Luis Ramón les hemos pedido que nos ofrezcan sus miradas a un futuro de Euskadi sin violencia. Tenemos, tras las recientes elecciones, como un país nuevo en algunos sentidos. Hagamos que nuestro país sea nuevo de verdad, próspero y en paz. La paz es un valor incalculable. El currículum, la vida profesional y la vida normal de don Luis Ramón Arrieta. Luis Ramón Arrieta Durana es alavés, ha desarrollado su carrera profesional durante más de 40 años, fundamentalmente en el sector financiero y la universidad, aunque en su comienzo trabajó también en la industria, Grupo Ebro Alugasa, y ocupó diferentes responsabilidades en BBVA, tanto en la red comercial como en servicios centrales. Fue director general adjunto, CEO de BBVA y director territorial de Bilbao. Desde 2007 está vinculado a la Universidad de Deusto, donde, antes de ocupar la posición actual, fue director general de áreas funcionales y de servicios. Fue también director de AFAME, de Empresas Familiares de Euskadi, y ha sido consejero de varias empresas como Portal Gas Natural, Gamesa y Euskaltel. Estudió Química Industrial, hoy Ingeniería Química, en la Universidad de Valladolid, Dirección Financiera y PADE en el IESE y Banking Management en INSEAD. Hizo los cursos de doctorado en Economía Financiera en la Universidad Autónoma de Madrid, donde también fue profesor, y obtuvo el DEA en la de Deusto Business School. Cursó también 2 años de Ciencias Religiosas en la Universidad de Deusto. Disfruta con la naturaleza y el deporte. Colabora con varias ONGs y fundaciones en el ámbito social, de la educación y de la atención a los más necesitados, y con su parroquia en labores de pastoreo. Este es don Luis Ramón Arrieta Durana. También tenemos como ponente a don Ignacio Marco Gardoqui. Es de Bilbao, es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto y miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto. Ignacio Marco Gardoqui Ibáñez tiene una amplia trayectoria profesional. Ha trabajado para entidades financieras, ha ejercido la docencia, la consultoría y cuenta con un gran reconocimiento en el mundo de la prensa, en el que participa activamente como comentarista económico y articulista en el Grupo Vocento. A su vez, ha desarrollado una amplia experiencia en el mundo industrial a través de su presencia y su participación activa en numerosos consejos de administración, perteneciendo, entre otros, a los consejos de Técnicas Reunidas, Banco del Comercio, IBV, Banco de Crédito Local, Progénica, Biofarma y Tubacés. Ha sido presidente de Naturgas y vicepresidente de Viscofan. Lo importante sería casi decir lo que no ha sido, ¿verdad? Pues ambos son 2 personas potentes, 2 personas muy conocedoras, y les hemos invitado porque creemos que van a dar un juego estupendo. Nada más. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Máxime en un día como hoy, que el presidente del Gobierno nos ha contraprogramado. Y de todas formas, dudo mucho que sea más interesante que lo que vamos a hablar aquí hoy, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer, aparte de su asistencia, quiero agradecer a la Junta Directiva de ADIPE en general y a Chema Vázquez en particular por darme la oportunidad de estar aquí hoy con todos vosotros tratando de un tema tan relevante como es las consecuencias económicas de la actividad terrorista de ETA, que es un tema que, aunque parece del pasado, se proyecta claramente sobre el presente, como veremos a continuación en la intervención de Luis Ramón. Yo a Luis Ramón quería agradecerle especialmente el entusiasmo y su perseverancia en mantener viva esta llama que ilumina las tantas y tan graves consecuencias que ha tenido en el devenir vasco en las últimas décadas. Las heridas que abrió el terrorismo siguen sangrando por el cuerpo social, aunque dé la impresión de que nadie quiera verlas.
Por supuesto que la parte más relevante de toda esta triste y sangrante historia son las personas. Relevante y además irreparable. Nadie devolverá la vida a los asesinados, nadie podrá llevar sosiego a los angustiados por los secuestros, las amenazas o las extorsiones. Pero la situación actual del País Vasco y de su economía en concreto, e incluso de su demografía, no se puede explicar sin el impacto causado por la actividad terrorista durante tantas décadas. Bueno, terrorista o simplemente armada, como parece que hay que calificarla ahora, ¿no? El empeño de Luis Ramón tiene mucho mérito porque este ejercicio de memoria despierta escaso entusiasmo entre la población, que prefiere olvidarse de esta siniestra etapa de nuestra historia y, lo que es peor, no está dispuesta a sacar conclusiones ni a adoptar posiciones reparadoras del daño causado, como hemos podido comprobar el pasado domingo con ocasión de las elecciones. Aquí hemos decidido que las víctimas molestan y los victimarios merecen recompensa. Por eso Luis Ramón está empeñado en hacer de Pepito Grillo de una sociedad que no desea reflexionar ni ejercitar la memoria. El empeño es tanto más meritorio, porque calcular el impacto económico del terrorismo es técnicamente muy difícil. Se puede hacer una relación exhaustiva del daño emergente, del coste de los estragos causados, de las empresas destrozadas por las bombas, de los edificios derruidos, pero ¿cómo calcular el lucro cesante? El coste de lo que pudo ser y no fue. Los equipos universitarios con los que Luis Ramón participa han hecho un muy meritorio esfuerzo de cuantificación de todo ello. Seguro que se podrán poner objeciones, y habrá quien las ponga, a los cálculos realizados y criticar los criterios utilizados. Pero ahí están. Son un avance real y abren un camino que otros podrán transitar después y mejorarlo si son capaces. Por eso, al ceder la palabra a Luis Ramón, le reitero mi agradecimiento por sus desvelos y mi felicitación por mantener viva esta llama que a algunos nos abrasa en medio del olvido general. Muchas gracias, Luis Ramón. Bueno, egunon eta eskerrik asko etortzeagatik. Lehenik eta behin eskerrik asko a Adipe, eskerrik asko Chema, David, por la invitación a compartir esta charla con todos vosotros. Eskerrik asko también a Inas por acompañarme en el trabajo. Voy a agradecer también, si me permitís, al rector de Deusto que nos acompaña y al decano de Sarrico, a Jon, eskerrik asko. Muchas gracias a todos. Decía un filósofo y teólogo danés del siglo pasado, Søren Kierkegaard, que la vida se camina hacia adelante, pero que hay que mirar primero hacia atrás para saber dónde estamos, de dónde venimos y de esa manera coger el camino adecuado en la vida futura, ¿no? Este es un poco el sentido de esta charla, ¿no? Además de lo que ha comentado Inas en su presentación, muchas gracias Inas, trata de ser sobre todo una mirada adelante, aunque para mirar adelante, insisto, hay que saber el camino que hemos recorrido, ¿no? Y en términos de impacto económico en la economía vasca, impacto del terrorismo, es importante saber de dónde venimos, ¿no? Por eso, un poco la agenda de la charla tiene, por supuesto, la primera parte, la mirada hacia atrás, que nos pedía el filósofo, pero sobre todo también la mirada hacia adelante, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué camino podemos seguir? ¿O qué camino debemos seguir? Yo diría que es lo más importante, ¿no? Debemos seguir. Bueno, esto arranca un poco, la idea de compartir este tipo de cosas arranca con un informe que quizás algunos conocéis, que se publicó hace ya 3 años, un informe del Colegio de Economistas de España y de la Cámara de Comercio de España, que analizaba la evolución macroeconómica fundamentalmente de la economía española, de las comunidades autónomas, del año 75 al año 19, ¿no? Y el periódico Expansión, que se hizo eco de este informe, titulaba, como veis ahí, al final, el País Vasco se hunde, ¿no? ¿Por qué decía esto? Fundamentalmente porque, bueno, veis en el gráfico, en la transparencia, el dato, Euskadi fue en ese periodo de tiempo, que coincide básicamente con el periodo terrorista, la comunidad autónoma que más tamaño económico perdió, que más PIB perdió en términos absolutos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el País Vasco? Bueno, como todos sabéis, nuestra economía ha estado, como todas las economías del mundo occidental especialmente, sujeta en los últimos 6 décadas a las crisis que hemos tenido. De ahí la dificultad que apuntaba Inas en medir con exactitud el daño causado, de petróleo, las crisis de deuda. Sufrimos además explícitamente, junto con otras economías industriales, un proceso de reconversión industrial en los años 80 y más recientemente las crisis financieras o la crisis del COVID o la crisis de las guerras recientes que estamos padeciendo, ¿no? Pero fijaros, somos la única economía occidental, yo no he encontrado ningún otro caso como el nuestro, que ha sufrido durante tan largo tiempo
una acción terrorista y además una acción terrorista durante mucho tiempo agrediendo de manera intensa a lo económico, a las empresas, a los empresarios, a los directivos, a los que generaban riqueza que luego se podía repartir, ¿no? Hemos sufrido un terrorismo que no ha sufrido nadie, ¿no? El caso más próximo puede ser Irlanda del Norte, pero fijaros, Irlanda del Norte sufrió el terrorismo la mitad de tiempo que nosotros, ¿no? Por tener un poquito la foto humana que antes apuntaba también Irnas, ¿no? El impacto más duro, sin duda, que el económico. 954 muertos, más de 6.000 heridos, 5.000 actos de Kale Borroka. Y en el ámbito empresarial, recordar, 138 asesinatos vinculados al mundo de la empresa, 86 secuestros, cantidad de personas agredidas, ¿no? Por el terror también desde el punto de vista humano y perteneciente al mundo empresarial, ¿no? Sobre el impacto del terrorismo en la economía a nivel internacional, los estudios arrancan en los años 90, pero sobre todo se impulsan a raíz del terrible atentado de las Torres Gemelas del año 2001. Se han utilizado diferentes metodologías, ¿no? Si uno mira la bibliografía científica de los muchos trabajos que hay ya sobre este tema en diferentes universidades del mundo, se han utilizado sobre todo trabajos, o análisis de carácter econométrico, se han utilizado indicadores sintéticos, métodos de evaluación contrafactual, como luego citaré, el caso del País Vasco, por supuesto, análisis de series históricas comparadas, estudios de campo, encuestas, entrevistas. En nuestro caso, cito ahí un trabajo que a mí me parece muy relevante, que fue realizado además por dos profesores, en este caso de Sarrico, de la UPV, ya el año 2003, Alberto Abadí y Javier Gardiazabal, que en una revista económica americana, la American Economic Review que veis ahí, utilizando las 2 décadas de terror más duras, 80 y 90, y utilizando un sistema de análisis, digamos, metodología análisis contrafactual, evaluaron entonces que la economía vasca estaba perdiendo de manera importante PIB, en este caso analizaron el PIB per cápita, ¿no? Lamentablemente, este análisis del año publicado en 2003 ha sido muy confirmado por los datos macro que antes hemos visto del informe de las cámaras de comercio de España de hace 3 años, ¿no? En el caso concreto de la Universidad de Deusto, arrancamos el año 2013 el trabajo de investigación sobre el impacto del terrorismo en la economía, ¿no? No solo desde el punto de vista de impacto económico, también el aspecto humano, etcétera, que luego comentaré, ¿no? Lo hicimos inicialmente de la mano de una fundación, que era la Fundación Baqueaz, que trabajaba en temas de paz y en temas de ecología, y bueno, conseguimos incorporar 20 investigadores que han trabajado durante ese tiempo. En estos momentos habrá 3 o 4 investigando sobre estas cuestiones. Y utilizamos una doble metodología, ¿no? Por una parte, hicimos un trabajo de campo que nos parecía absolutamente necesario, dada la tipología del impacto del terrorismo en nuestro país y redundando en lo que apuntaba Inas, de un periodo tan largo que ha coincidido además con muchísimas crisis internacionales, etcétera. Nos parecía que un trabajo de campo de entrevistas, de encuestas con personas que vivieron esto de manera directa era absolutamente necesario, ¿no? Conseguimos que participaran más de 300 personas, en las entrevistas algo así como 90 en total, el resto participaron a través de una encuesta confidencial que circulamos a través de la Cámara de Comercio y de una organización empresarial que quiso colaborar con el proyecto. En las entrevistas, sobre todo, procuramos que tuviéramos perfiles muy representativos de toda esta época, ¿no? Veis ahí empresarios, directivos, profesionales liberales, comerciantes, políticos, sindicalistas. Recuerdo testimonios, por supuesto, de algún antiguo lehendakari del país, de consejeros del Gobierno vasco, de ministros del Gobierno de España, de responsables sindicales de primer nivel, tanto vasco como español, por supuesto, empresarios, directivos, profesionales liberales, incluso tenderos, recuerdo testimonios de tenderos. Bueno, aparte del trabajo de campo que hicimos, por supuesto, hicimos varios seminarios para compartir los análisis, los resultados que se estaban consiguiendo. Miramos toda la bibliografía existente y los artículos que había sobre esta cuestión a nivel nacional e internacional. Miramos y hemos analizado, por supuesto, series históricas de datos macro. Hicimos también una progresión de análisis contrafactual que habían hecho Abadí y Gardiazabal, llevándolo en las décadas posteriores, y estudiamos sobre todo muchos casos. Cuando hablamos de deslocalización de empresas, cuando tienes el testimonio directo de la empresa deslocalizada o el empresario que vivió esa deslocalización, pues realmente te da mucha riqueza al trabajo de investigación que estás haciendo, ¿no? Lo que antes comentaba también Ignacio, ¿no? El daño económico exacto es imposible de medir, pero sí podemos aproximarnos a órdenes de magnitud, y diría con bastante aproximación. Y el orden de magnitud es muy elevado. Fruto de todos estos trabajos ha habido varias publicaciones, tanto de la universidad como de investigadores que trabajaron en estos grupos de investigación que he citado. La universidad lanzó un primer libro
visivas del terror y varios artículos científicos y divulgativos. Todavía tenemos en estos momentos 2 artículos pendientes de publicación en revistas internacionales. Y investigadores que participaron también en los trabajos de la universidad publicaron también otros libros que ahora citaré: La bolsa y la vida, Los empresarios y ETA, una historia no contada. Os pongo aquí las portadas de los libros porque si os queréis quedar con la idea de los libros, si tenéis interés en conocer con más detalle y con más exactitud fruto de estos trabajos, ¿no? Como decía el primer libro, Visivas del terror, el que aparece a la izquierda, coordinado por una profesora de la universidad y está González de la Fuente, abordó esta temática desde el punto de vista ético, histórico, sociopolítico y también humano, con todos los testimonios que había. El año 2017 se publicó este libro. El 2018, varios de los investigadores que trabajaron en la parte económica publicaron un libro que se titula La bolsa y la vida y aproxima este libro ya más a datos macroeconómicos. Un libro que es también cualitativo, pero que incorpora algunos datos, es el libro Los empresarios y ETA, en el que, por cierto, participó, aparte de algún profesor de la Universidad de Deusto, el propio Ignacio Marco Gardoqui, y que fue prologado por el Lehendakari. Este es un libro que promocionó Petronor. Este fue del año 2020. Y el año 2022, un libro que yo creo que es muy interesante, porque se llama Transterrados, dejar Euskadi por el terrorismo, porque aborda la problemática de un factor o de un hecho que ha tenido también una incidencia enorme en términos de la economía vasca, ¿no? Que fue la salida de Euskadi de un número imposible de medir con exactitud, pero en todo caso seguro superior a las 100.000 personas, y que fue un libro promovido por el Instituto Valentín de Foronda de la Universidad Pública del País Vasco, un centro de investigación de Vitoria, en el área de historia, con más de 50 investigadores, dirigido por Antonio Rivera, y por Eduardo Mateo, que es director de la Fundación Buesa, ¿no? Y que, como digo, aborda este tema de los que salieron. Evidentemente, de los que salieron hay una serie de personas, muchas, centenares, quizás miles, que tenían que ver con la actividad económica, ¿no? Empresarios, directivos, etcétera, ¿no? Hay casos concretos que se analizan en este libro. Es un libro que también participan algunos empresarios, responsables empresariales, como Roberto Larrañaga, gente que tiene mucho conocimiento sobre esta cuestión, ¿no? Me gustaría también compartir un libro que todavía es absolutamente novedoso. Es un libro que se va a publicar, está publicándose en estos momentos y que será presentado próximamente en Bilbao, quizás en el mes de junio, y que lo ha escrito José María Guibert, la persona que tuvimos como rector en la Universidad de Deusto durante bastante tiempo y que casualmente era la persona que dirigía el Centro de Ética Aplicada cuando empezamos el trabajo el año 2013, ¿no? Y que es un libro que relata de una manera muy personal el secuestro de su padre, Jesús Guiberazcue. Para algunos, bueno, quizás le recordéis, un empresario importante guipuzcoano, y que al final de la contraportada dice: se trata principalmente de un ejercicio de memoria que pretende recordar y reivindicar el sufrimiento de centenares de empresarios vascos que padecieron las amenazas y hostigamiento de ETA. No es un libro de investigación, es un libro, como digo, más de relato, pero sí yo creo que cierra muy bien los libros anteriores desde el punto de vista de valoración humana de todo esto, ¿no? En este caso, valoración humana y además desde el humanismo cristiano, ¿no? En esta presentación manejo también mucha más bibliografía que no voy a relataros aquí, pero si tenéis luego interés, alguien podemos profundizar de los trabajos de investigación que hay sobre estas cuestiones, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Vayamos a los datos, ¿no? Evidentemente, el lucro cesante, el tamaño de economía perdida por todo este terror durante tantos años es imposible de medir con exactitud, pero sí se puede medir con bastante aproximación lo que ha sido el coste directo, ¿no? Una de las cosas que hemos visto en los trabajos que hay a nivel internacional es que cuando en una área económica, sobre todo occidental, hay terrorismo, hay 2 grandes impactos. Por una parte, los costes directos. Evidentemente, hay que reparar los daños causados, hay que pagar la seguridad, hay unos gastos inherentes a la existencia del terrorismo. Y luego hay un coste indirecto que tiene que ver con el lucro cesante, que luego comentaremos, ¿no? En el caso de Euskadi, o en este caso de España, porque la evaluación es a nivel español, el coste directo se evaluó con bastante exactitud. El juez Garzón, en el caso Bateragune, pidió un informe pericial, y pidió un informe pericial en 2 periodos, del 70 al 93 y del 94 al 2003, de los conceptos que veis ahí: Secretaría de Estado, Policía, Guardia Civil, Gobierno Vasco, Consorcios Seguros, indemnizaciones, pensiones, el gasto penitenciario, la seguridad de partidos políticos, costes laborales, sanitarios, y dos costes muy singulares: el coste de la autovía de Leizarán y de Lemoniz. Si me permitís, voy a ponerme un poquito de agua.
Este es un trabajo que, como digo, fue un informe pericial, por tanto, hecho por peritos especializados en estas cuestiones, que en todo caso tampoco es completo porque hay muchos costes derivados de costes, pues la escolta particular que una empresa se contrataba o una institución y que no comunicaba a nadie, que no se pagaba con gasto público, pero bueno, es un coste bastante aproximado, ¿no? Lo que hicieron los investigadores con este trabajo es coger todos estos conceptos y llevarlos hasta el año 2011, que es cuando ETA anuncia su cese de actividad, ¿no? Estimando todos estos conceptos y llevándolos a euros del año 2020, el coste total supera los 25.000 millones de euros, ¿no? Claro, esta es una cifra que hay que poner en contexto. Os recuerdo que el presupuesto del Gobierno vasco de este año son 15.000 millones de euros aproximadamente. Esto daría para pagar posiblemente 50 a 55 años de universidad pública en el País Vasco. El coste de la reconversión industrial es menos de la mitad de esta cantidad, también en euros del año 2020. El coste del impacto económico de los atentados de las Torres Gemelas, incluyendo todos los gastos, indemnizaciones también de víctimas, etcétera, son 7.500 millones de dólares. Es decir, hablamos de una cifra que es la más importante de largo del coste directo generado por el terrorismo en el mundo occidental, ¿no? Vayamos ahora a los aspectos indirectos, ¿no? Al lucro cesante, ¿no? Repito, no se puede medir con exactitud, pero sí podemos hacer diversos procesos de aproximación, ¿no? Los trabajos de investigación que hay disponibles y los que tenemos en el trabajo realizado en la Universidad de Deusto nos permite evaluar que entre 10 y 15.000 empresarios y directivos fueron extorsionados de manera directa. Tenemos además testimonios de algunos que no fueron extorsionados de manera directa, que no recibieron nunca una carta o no sufrieron un atentado, una bomba, ¿no? Pero que sintieron el terror. Veían que al pabellón de al lado de su empresa pues le estaban atentando, a él no le llegaba y el empresario pues sentía también ese miedo y actuaba de manera consecuente con eso, ¿no? Por lo tanto, no sabemos cuántos son los amenazados o que sufrieron la amenaza de manera indirecta, pero seguramente una cifra muy superior a los 15.000 que decimos aquí, ¿no? El trabajo que os he apuntado antes de la Universidad Pública del País Vasco, del Instituto Valentín de Foronda, permitió que el año 2015 publicaran un libro muy conocido, un informe muy conocido que se llama el Informe Foronda, ¿no? Que estudiaron también en detalle todas estas cuestiones. Y el informe dice que en los años más duros, las décadas 80 y 90, las empresas vascas sufrían un atentado cada 3 días. De nuevo nos encontramos con un hecho que es singular a nivel internacional. O sea, no hay ningún caso que durante tanto tiempo el mundo empresarial reciba atentados de manera tan directa, ¿no? Y esto afectó a todos. Los testimonios que tenemos es que esto, por supuesto, afectaba a grandes empresas, afectaba a pymes, afectaba a microempresas, afectaba a tenderos, afectaba a pequeñas tiendas, a profesionales liberales. Bueno, las grandes empresas, pues sí que es cierto que una gran mayoría mantienen aquí todavía su sede social, alguna deslocalizó también su sede social, pero la gran mayoría mantiene aquí su sede social, no así sus sedes operativas, ¿no? Sí también creemos, en base a las evidencias que tenemos y sobre todo al proceso que os comentaba antes de estudio de campo, que el mayor impacto de deslocalización de empresas importantes tuvo que ver con Vizcaya, en menor medida en Álava y en Guipúzcoa por la tipología de las empresas, y el valor agregado estimado de puestos de trabajo, podemos decir, de alta calidad, de alto valor añadido, se puede estimar en superior a los 30.000 puestos de trabajo, ¿no? No podemos dar detalles individualizados de todo el trabajo realizado porque, como os podéis imaginar, este es un trabajo, cuando hicimos el trabajo de campo, que está sujeto a compromisos de confidencialidad con las personas afectadas, pero sí podemos hablar de datos agregados, ¿no? Y este sería un dato agregado. Y sí podemos hablar también quizás de algún dato o algún caso que fue pública su deslocalización, ¿no? Yo hay uno que conozco muy en directo porque me tocó vivirlo directamente. Yo trabajaba en el Banco Vizcaya ya el año 1983. El año 77 ETA había matado al consejero Ibarra y el año 83 puso una bomba en Gran Vía 1, en la planta primera, y mató a tres compañeros, ¿no? Ramón, Benicio y no recuerdo ahora el tercero, el nombre, pero bueno. Claro, en la planta segunda de Gran Vía 1, para que os conozcáis el edificio, es la planta donde estaba el Consejo de Administración. Digamos que a los consejeros les explotó la bomba en sus pies, ¿no? Ese día no había Consejo de Administración, pero sí estaban ahí las personas que trabajaban con los consejeros, ¿no? Y lógicamente vivieron aquello con bastante terror, ¿no? El banco, a raíz de esto, el Banco de Vizcaya, tomó la decisión, de una manera discreta, sin dar demasiada publicidad a las cosas, recordar años de plomo, años muy duros, de ir trasladando algunos departamentos hacia Madrid, ¿no? Hoy sabemos cuál es la configuración del banco en Bilbao y lo que ocurrió, ¿no? Y luego otro caso que fue también muy público y que yo diría que es actual, ¿no? Porque el caso de Michelin, que afectó sobre todo a Vitoria de las Artes, es un caso
también muy interesante de recordar, porque el año 79 ETA secuestra a Luis Abaitua, director personal entonces de Michelin, un secuestro duro que consiguieron resolver, pero al año siguiente mata a Luis Hergueta, que era el sustituto de Abaitua, ¿no?, como responsable de personal en Michelin, el año 80, ¿no? Y además tirotea al director general francés que tenía Michelin en España en aquel momento, le tirotea, parece ser con ánimo de matar, pero al final le tirotean en las piernas, ¿no? Bueno, pues fue aquel hecho fue determinante de que Michelin decidiera en aquel momento trasladar su sede para España, que tenía ubicada básicamente en Vitoria y en Lasarte, trasladarla a Valladolid. Y con este traslado pues, obligó a las empresas proveedoras que tenía a ubicarse también en el entorno de Valladolid y demás, ¿no? Por lo tanto, este es un fenómeno de la deslocalización de empresas, repito, que no podemos medir con exactitud, pero que hay infinidad de testimonios. Todavía hoy es el día que seguimos recibiendo algún testimonio de este tipo, ¿no?, a raíz sobre todo de darle un poquito más conocimiento al trabajo que hemos realizado. Dos aspectos que muchas veces pasamos rápido sobre ellos, pero que tuvieron también impacto económico importante, ¿no? Los años 80 y primeros de los 90, el sistema financiero vasco hubo una fuerte deslocalización de depósitos, ¿no? En aquella época, las entidades financieras no estaban sujetas a la ley de protección de datos, de manera que cualquier trabajador de una entidad financiera accedía a la posición completa de cualquier cliente. El cajero sabía, cuando alguien iba a sacar dinero, la posición que ese cliente tenía con esa entidad, ¿no? Lamentablemente, una parte pequeña, pero una parte singular del sistema financiero vasco, había personas próximas al mundo radical, incluso en algún caso miembros de la propia ETA, y pasaban esta información a los responsables de ETA para que iniciaran el proceso de extorsión vía del tristemente mal llamado impuesto revolucionario, ¿no? Claro, esto se conoció en la clientela, mucha gente empezó a sacar los depósitos y, bueno, y se puede ver en los datos que facilita el Banco de España en su central de balances de la época, se puede ver cómo Euskadi pierde depósitos en aquellos años, ¿no? Esto, gracias a Dios, a raíz ya de toda la legislación que apareció, etcétera, pues es algo que no se puede producir, pero sí es cierto que muchísimos aquellos depósitos que salieron nunca volvieron, ¿no? Y luego el fenómeno de la microextorsión, que de nuevo nos encontramos con algo que es por su característica imposible de medir, pero que es tristemente muy habitual, ¿no?, que ha sido tristemente muy habitual, sobre todo en pequeñas localidades y en barrios de las ciudades más importantes, donde el mundo, sobre todo el entorno de ETA, pues cada cierto tiempo pasaba por aquella tienda, por aquel comercio, por aquella oficina de ese abogado o de ese dentista, estoy pensando en casos concretos, exigiéndoles un apoyo económico para diferentes fines, apoyo económico que al final terminaba en manos de la banda terrorista, ¿no? Todo esto se acentuó, además, si recordáis, con aquella famosa, tristemente, ponencia Oldartzen de extensión del sufrimiento, ¿no? Lo lamentable de esto es que todavía hay un cierto nivel de presión, de microextorsión en estos momentos, ¿no?, sobre todo vinculado a los eventos que tenemos de Onguietorris, etcétera, pues en algunas pequeñas localidades todavía hay algunos casos que tienen cierto miedo con esta cuestión, ¿no? Hablamos antes del libro de los trasterrados, del trabajo que ha hecho el Instituto Valentín de Foronda, de la UPV, ¿no? Bueno, ya José María Calleja, en el año 99, el periodista que falleció, publicó un libro sobre la diáspora vasca, Historia de los condenados a irse de Euskadi por culpa del terrorismo de ETA, ¿no?, donde apuntaba este fenómeno, no lo hacía desde el punto de vista de trabajo de investigación o de aproximación investigadora, pero sí apuntaba ya este triste fenómeno porque lo hacía además en un momento que tenía muy reciente, las décadas más duras, ¿no? Como os decía, Antonio Rivera, responsable del Instituto Valentín Foronda de Vitoria, y Eduardo Mateo, director de la Fundación Buesa, publicaron un libro hace 2 años, Trasterrados, dejar Euskadi por el terrorismo, donde ya hay un trabajo en algunos aspectos más de investigación sobre estas cuestiones, ¿no? Hay estudios más recientes del año pasado de la Universidad de la Fundación San Pablo CEU, donde incluso hablan de cifras muy superiores. El consenso de las personas con las que hemos podido hablar de estas cuestiones, especialmente con Antonio Rivera, con Eduardo Mateo, es que posiblemente nos estemos moviendo pues, en torno de los 100 y pico mil personas transterradas, ¿no? Algunos estudios, como digo, superan los 200.000. Hace unos días escuchaba un medio de comunicación que hablaba de más de 300.000. Bueno, pero sí parece razonable pensar que quizás eso, en torno de los 120, 140, 150.000 personas pudieron verse forzadas a dejar Euskadi por el terror, ¿no? Y, por supuesto, aquí había muchísimos colectivos. Recordad que aquí estaba afectado desde profesores universitarios, profesionales liberales, periodistas, trabajadores normales, empresarios, directivos, multitud de colectivos, ¿no? Nuestra reflexión es que se trata de un colectivo, y ahí están un poco los datos, que hasta ahora no he tenido memoria,
no ha tenido justicia y no ha tenido reparación, ¿no? Y que también este enorme colectivo tiene que ver con nuestra pérdida de datos macro. Es decir, si una comunidad pierde casi el 8, el 10% de su población, os recuerdo que en los años 80 Euskadi tenía, yo creo, 2.140.000, 150.000 personas, hoy somos 2.200.000, casi no hemos subido de tamaño. España ha subido 28% de población, nosotros prácticamente el 3%. Bueno, perder un colectivo tan importante, en términos económicos también seguro que tiene su impacto considerable, ¿no? Aquí hay que recordar que el gobierno de Patxi López, cuando Patxi López fue el lehendakari, sí que inició un trabajo con la Universidad Pública del País Vasco, en este caso en San Sebastián, con el Instituto Vasco de Criminología, creo que es, de análisis de este colectivo y de empezar a esbozar algún planteamiento de acercamiento, de vuelta al país de este tipo de colectivos, ¿no? La verdad es que se quedó ahí el estudio, hubo cambio de gobierno y no se ha continuado. Sí que es cierto, por los contactos que tenemos con la Administración, que en estos momentos el Gobierno actual está retomando este tema con un cierto interés de poder hacer algo, ¿no? Vayamos a otros datos de carácter económico, pero también de evolución de datos macro, ¿no? El investigador que trabajó esto cogió esta serie histórica porque dice que es la que le parecía que tenía los datos más coherentes. Sí, que es la serie, este es el gráfico que mide la inversión extranjera directa, la IED, en Euskadi en proporción al conjunto de España, ¿no? En los años 60-70, Euskadi recibía una inversión extranjera aproximadamente similar a su peso de PIB. Si teníamos un PIB superior al 7% o en torno al 7%, estábamos en esos órdenes de inversión extranjera directa, ¿no? Como veis aquí, la inversión extranjera directa se cae brutalmente, y únicamente hay un año, 2004, que nos acercamos al 6%. La media de esta época es del 1,8%. Por lo tanto, durante décadas hemos tenido frenada la inversión extranjera y también la inversión local, por supuesto, esa no la hemos medido, no la podemos medir, pero tenemos frenada la inversión en nuestra economía, ¿no? Repito, no hay ninguna economía occidental que haya sufrido tanto tiempo un frenazo de la inversión, ¿no? Y esto se traduce, este es un gráfico que igual no sé si lo veis bien desde atrás, es un gráfico que habla del stock de capital, ¿no? El stock de capital es la suma de capitales públicos y privados que hay invertidos en una economía. Podríamos decir que es el corazón de la economía. Lógicamente, a más inversión privada y a más inversión pública, más actividad económica, más empleo, más generación de riqueza, más recaudación de impuestos, más generación de bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? El País Vasco, en los años el año 65, que es donde arranca este gráfico, este es un informe generado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Economía. El año 65, os decía, representábamos, el stock capital total representaba casi ya veis ahí, casi el 10,5, casi el 11% del total de la economía española, ¿no? Y hoy somos poco más del 5%, ¿no? Hay, como veis, una continua pérdida de stock de capital, ¿no? Esto es coherente con el gráfico anterior. Es decir, si en una economía frenas la inversión, es pensar en un depósito de líquido, frenas la inversión, el flujo de entrada de inversión, cierras ese grifo y el flujo de salida es el normal, porque las empresas amortizan sus balances, quiebran, algunas se deslocalizan, etcétera, pues lógicamente el stock de capital baja, ¿no? Por lo tanto, esto es coherente con todos los datos anteriores que hemos visto, de nuevo sin poder medir todo esto con mucha exactitud, ¿no? Y el tercer dato macro que tendría relación con los dos anteriores, pues es el PIB, es decir, si en la economía se frena la inversión, te baja el stock de capital, pues lógicamente tu tamaño de economía se reduce, ¿no? Y este gráfico lo que presenta es desde el año 80 hasta el año 16, que es cuando hicieron el trabajo los investigadores, en términos de PIB relativo con el conjunto de España, compara 6 comunidades autónomas, ¿no? Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, Navarra y País Vasco. La curva de abajo es la curva de Euskadi. Bueno, y esto es coherente con el dato del año 19, donde perdemos el 24%, ¿no? La curva de arriba es Madrid y el resto de líneas, digamos, es el resto de comunidades que no pierden tamaño económico. Insisto que esto es tamaño económico relativo, ¿vale? La única que pierde tamaño económico relativo de todas estas comunidades autónomas es Euskadi, y lo hace de manera, como veis, muy intensa y que coincide en este caso, lamentablemente, con las décadas más duras de terror, ¿no? Otro aspecto de carácter cualitativo que tiene que ver con todo lo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? Y que se refleja muy bien en los trabajos, en el trabajo de campo que realizamos, ¿no? Que es el tema de las vocaciones empresariales, muy reflejado en las encuestas, muy reflejado en las entrevistas.
todavía seguimos recibiendo testimonios de este tipo, la figura del empresario fue muy estigmatizada. Los empresarios sufrieron muchísimo. Recuerdo algunos datos de cómo realizaban la negociación colectiva. Algunos empresarios en aquella época pues les tocaba en ocasiones hacerlo con personas que se sentaban en la mesa de negociación y alguna de ellas sabían que estaba armada, ¿no? Por lo tanto, una figura muy estigmatizada, un entorno muy hostil, ¿no? Y que en algunos testimonios recientes que tenemos nos indican que de alguna manera todavía hoy perciben ese tic, ¿no? en algún sindicato en concreto, ¿no? De una excesiva dureza, ¿no? Recuerdo aquí de nuevo el informe Foronda, porque es que, claro, los empresarios sufrían un atentado cada 3 días en nuestro país, ¿no? Y aquí hay un dato que sí se mide, de hecho la Universidad de Deusto es una de las universidades españolas que trabaja en este informe, que es el informe que se refleja aquí abajo, es el informe que llamamos Informe sobre Emprendimiento, el Global Entrepreneurship Monitor, que es un monitor europeo que mide la vocación emprendedora de una economía, ¿no? con diferentes variables, ¿no? Bueno, Euskadi sale en las últimas posiciones a nivel español y europeo, ¿no? No sale en las primeras, no sale en la media, sale en las últimas posiciones. Por dar aquí una pequeña luz, en los últimos datos más recientes del año pasado empezamos a mejorar posiciones, pero seguimos en la cola, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo creo que esto hay que verlo con un cierto nivel de esperanza. La verdad es que las universidades en general, todas están trabajando, por ejemplo, mucho en los temas de emprendimiento. Yo conozco más, lógicamente, la Universidad de Deusto, pero hacemos mucho esfuerzo en el tema del emprendimiento y esto, gracias a Dios, empieza a dar algún fruto, ¿no? Pero este es un gravísimo problema estructural de nuestra economía, ¿no? La figura del empresario, el emprendedor, el que sea algo realmente bien visto, que la sociedad sepa que es la manera de generar riqueza que luego se puede repartir y que puede garantizar nuestro bienestar, ¿no? Este es un elemento que, fruto de los años de terrorismo que tuvimos, ha quedado muy lesionado en el País Vasco y que estamos obligados a resolver, ¿no? Bueno, y durante todo este tiempo tan duro de terror económico también, tuvimos, gracias a Dios, un escudo, ¿no? Que fue el concierto, ¿no? El concierto que no se entiende muchas veces fuera de este foro o fuera de nuestras tierras. En Madrid, cuando hablas de estas cosas, no llegan a entenderlo demasiado, pero yo suelo recordar, sobre todo los economistas con los que hablo de Madrid, que nosotros no tenemos un privilegio. Lo que pasa es que como conseguimos una economía fruto de todos, el esfuerzo de todos, una economía donde la parte de economía negra, economía sumergida, es más pequeña, la recaudación real per cápita es más alta. Y como tenemos el sistema de concierto y cupo, podemos invertir más per cápita en gasto social, en gasto público. Bueno, pues eso lo tuvimos, gracias a Dios, durante la época del terrorismo, ¿no? Hay diferentes informes sobre esta cuestión. Recuerdo uno que habla de que Euskadi tiene una posibilidad de invertir per cápita del orden del 25% más de media que el resto de España, ¿no? Por este motivo. No porque sea, insisto, un privilegio, sino porque fruto de la buena gestión del concierto y la menor economía sumergida sí lo podemos hacer. Bueno, pues esto fue un escudo. Fue un escudo que, si no lo hubiéramos tenido, seguro que el deterioro de nuestros datos macro, de esa pérdida de stock de capital del 43% o del 24% de PIB, hubieran sido más altos, ¿no? En el caso concreto de Euskadi no lo hemos estudiado, esto sería un buen trabajo de investigación para alguien que lo quiera realizar. En el caso de Irlanda del Norte hay estudios que analizaron cuál fue el efecto. Ellos no tenían el concierto, no lo tienen, pero sí tuvieron ayudas directas del gobierno inglés equivalentes al concierto durante todo el periodo del terror. Bueno, pues el equivalente, digamos, de ese efecto beneficioso de esas ayudas directas mayores, en el caso de Irlanda del Norte, evitó que su PIB, que también cayó entre el 15 y 20%, hubiera caído un 10% adicional, ¿no? Y en este caso, pues entendemos que aquí lo que hemos tenido es, gracias a Dios, una buena y prudente gestión de los diferentes gobiernos que ha habido, el gobierno vasco y las diputaciones forales, y conseguimos entre todos ser resilientes durante todo este duro proceso terrorista y de esa manera pues perder menos en términos económicos, ¿no? Pero empecemos ya esa mirada hacia adelante, ¿no? ¿Qué está pasando desde que ETA anunció el 2011 su cese de actividad armada? Os recuerdo que anunció el cese el 2011, pero anunció que se había desmantelado el 2018, es decir, hace poco tiempo. Y todavía habría que considerar también que algunos de sus dirigentes de ese desmantelamiento hoy están ocupando posiciones de responsabilidad en uno de los partidos políticos que lidera un grupo que ha tenido un buen resultado en las últimas elecciones. Por lo tanto, están todavía por ahí algunas de las personas que son responsables de ese fuerte deterioro económico, ¿no? Bueno, decía, ¿qué nos está ocurriendo en este periodo de paz? Bueno, este es no sé si atrás se ve bien desde atrás, este es un informe sobre el stock de capital desde el año 2010 hasta el 2021, un informe que presentó dentro del informe de competitividad que presenta Orquestra, como sabéis es un área de investigación de la Universidad de Deusto en temas de competitividad, y esto lo presentaron el mes de noviembre, y aquí tomando como base 100
el año 2015, creo recordar, analizaba lo que había ocurrido con el stock de capital del total de la economía, en el lado izquierdo, y de la industria en 3 comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y el País Vasco, y la media española, ¿no? Bueno, aquí la mala noticia es que el stock de capital vasco pues, no tiene buena evolución, aunque estamos en periodo de paz, ¿no? De hecho, el stock de capital industrial en los últimos 5 años no ha crecido. Es decir, no estamos, desde el punto de vista de captación de inversión, no estamos poniendo en valor la paz, ¿no? Y claro, esto afecta al PIB, obviamente. Volvemos al análisis un poco de correlación entre diferentes datos macroeconómicos. Antes recordábamos pérdida de inversión, pérdida de stock capital, pérdida de PIB. De nuevo, pérdida de stock de capital y pérdida de PIB en el periodo de paz. ¿Qué ha ocurrido desde el año 2013, ¿no? Tenemos aquí. Tomando como base 100 y comparando las mismas comunidades autónomas que comparábamos antes, País Vasco, Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía y Navarra, resulta que nuestra economía, la economía vasca, en este periodo de paz, sigue perdiendo tamaño económico. Seguimos perdiendo PIB, ¿no? Pierde un poquito Navarra, pero el resto de comunidades están por encima. Esto es PIB relativo siempre con España, la más destacada, Madrid, pero las otras comunidades también mejor que nosotros, ¿no? No estamos poniendo en valor la paz, ¿no? Disculpar este gráfico habla del empleo. Lo importante es, ¿qué ha ocurrido con el empleo desde que estamos también en el periodo de paz? Bueno, pues que ha crecido sobre todo el empleo público, el empleo privado ha crecido lánguidamente un 6%. Recuerdo una noticia no hace demasiado tiempo en un medio de comunicación de aquí que decía que el País Vasco es la comunidad autónoma que menos empleo privado ha creado en los últimos 5 años. Aquí hablamos de 10, de los 5 años, donde nuestro empleo privado ha crecido el 1,8. Aquí, a ver, si cogemos los 5 años anteriores, ha crecido el 6, ¿no? Sobre todo lo que está creciendo es el empleo público. Es decir, la iniciativa privada no estamos creciendo en el País Vasco. No estamos poniendo en valor económico la paz, ¿no? Vayamos al resumen del sendero que hemos recorrido hasta ahora y miremos más hacia adelante, ¿no? Por resumir, ETA causó un enorme daño humano, además causó un coste directo mínimo de 25.000 millones de euros y además en su periodo de décadas de terror no sabemos medir con exactitud el coste de lucro cesante, el coste de pérdida de tamaño económico derivado de ese terror, pero sí sabemos que hemos perdido un 24% y un 43% de stock de PIB, y un 43% de stock de capital, pese a contar con el concierto económico. Las cifras si no hubieran sido más duras, como he comentado anteriormente, que tenemos más de 100.000 trasterrados, que tenemos multitud de empresas deslocalizadas, que hemos perdido más de 30.000 empleos de calidad y hemos perdido generaciones de empresarios y sobre todo caídas de vocaciones empresariales, ¿no? Hoy no estamos poniendo en valor la paz. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit estructural generado que no hemos acometido, que no estamos resolviendo, no nos hemos puesto a trabajar con esa cuestión, ¿no? Yo aquí haría como 2 reflexiones, ¿no? Vivimos bien, si uno mira el PIB per cápita, recuerdo José Madariaga, que presentaba en este mismo foro hace unos meses datos macro con el responsable de estudios económicos de la Caixa y hablaba de que el año pasado íbamos a crecer el PIB en Euskadi menos que el conjunto de España, pero que como la población se iba a comportar peor, nuestro PIB per cápita iba a mejorar, ¿no? Bueno, yo creo que es un poco eso, es el síndrome de la rana hervida. No sé si lo conocéis, esa rana que ponéis en una cazuela, empecéis a calentar, la rana se mueve muy contenta, luego más despacito, pero sigue feliz y llega un momento en que se acaba muriendo, ¿no? Seguimos padeciendo los efectos económicos del terrorismo. Es una evidencia empírica, es una evidencia clara. Tenemos un problema estructural enorme que no acabamos de resolver, ¿no? Pero miremos adelante, miremos adelante. El plan de transformación e impulso económico, ¿no? ¿Qué hizo Irlanda del Norte? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de una economía que tuvo terrorismo mucho menos tiempo que nosotros, que ya el año 98 llegaron a los acuerdos de paz de Viernes Santo, que tuvieron un impacto económico en datos macro pues, algo inferior al nuestro, pero también importante, minorado por las ayudas que recibieron de Inglaterra, pero que se pusieron a trabajar, además de por la reconciliación. Yo creo que eso en Euskadi lo hemos hecho, lo estamos haciendo razonablemente bien. Hay un esfuerzo de encontrarnos bien, de vivir en paz, de olvidar un poquito el pasado, en lo que ha sido agresión humana, etcétera, etcétera, de perdonar, de hablarlo como queráis, de reconciliación, utilizar la expresión que queráis. Eso en Euskadi lo hemos hecho. En Irlanda del Norte también se pusieron a trabajar en ese aspecto, en el aspecto humano. Yo creo que ahí tienen más dificultades que nosotros. Sabéis que es un conflicto que fue más duro en términos humanos, aunque fue más corto en el tiempo. Pero además de esto se pusieron a trabajar por la parte económica. Hicieron un diagnóstico de su situación, hablaron con Londres, hablaron con Bruselas, 1, 2 veces, 50, 100 veces las que fueran necesarias, y consiguieron así de programas económicos de ayuda, ¿no? Aquí reflejamos algunos de ellos,
2 fondos específicos, el International Fund for Islands y el Northern Island Social Fund Program, y además consiguieron 4 Peace Programs que eran programas económicos directos, inyección económica directa para recuperar su economía, ¿no? Lo singular del asunto es que cuando llegamos a los acuerdos del Brexit, de salida de Inglaterra, Inglaterra e Irlanda del Norte le piden a Europa, oye, que os dejamos, pero queremos que nos sigáis ayudando hasta el año 27, con un programa de paz. Y hoy, entre todos los europeos, estamos ayudando a Irlanda del Norte con un programa que es el Peace Plus 2012-2027, con 1.100 millones de euros para recuperar su economía. Y además de eso, Irlanda del Norte consiguió, y está consiguiendo, que Inglaterra tenga una cierta flexibilidad con lo que es el marco fiscal de Irlanda del Norte para precisamente atraer inversión. Hasta el punto que el año pasado Irlanda fue calificada como la región europea de tamaño medio, donde también se encuentra Euskadi. Irlanda del Norte tiene una población algo inferior del 1.900.000 personas, nosotros 2.200.000, con la mejor, insisto, región europea para el futuro, para la inversión, ¿no? Bueno, tenemos ahí un ejemplo de un caso concreto de cómo recuperar una economía, ¿no? Luego hay 2 economías, la portuguesa y la propia de Irlanda, no la del norte, sino la de Irlanda país, que no en este caso por terrorismo, sino por unas graves situaciones, como recordaréis, de intervención por parte de Europa de sus cuentas públicas, se vieron obligadas a tomar medidas de recuperación de su economía. Y ambos 2 son casos de éxito, ¿no? Portugal crece un 40% más todos los años que Euskadi, su PIB. Irlanda del Norte, ya ni ponemos la cifra, porque multiplica por 10 su crecimiento, ha duplicado su economía en los últimos 10 años. Irlanda del Norte, pero Irlanda del Norte, fruto de estos planes, también está creciendo más que nosotros, entre un 20 y un 30% su PIB en los últimos 10 años. Por lo tanto, hay casos de éxito, de recuperación de economías que han tenido procesos traumáticos de situación, ¿no? Nosotros, por lo tanto, digamos que hasta ahora he contado cosas que hemos trabajado diferentes personas de la universidad en las áreas de investigación. Esto ya, lo siguiente es más, si me permitís un poco copyright personal, de reflexión personal después del contraste con mucha gente de diferentes ámbitos acerca de lo que podemos hacer, ¿no? Hoy creo que tenemos una oportunidad histórica, contamos con un marco de paz y un marco competencial que es único en Europa, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Pues trabajar por un acuerdo de medio y largo plazo transversal de muchas instituciones, ¿no? Para transformar el país, hacerlo más atractivo, ¿no? Se trataría de activar Euskadi, ¿no? Su capital humano, su capital social, capital financiero, ganar en competitividad, con un plan transversal, con objetivos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Y aquí el apoyo de todo el mundo es importante, ¿no? Empresas, sindicatos, universidades, agentes de la sociedad civil, etcétera, ¿no? Y como siempre me preguntan también esto, está bien contar el problema, el diagnóstico, la situación, pero ¿qué podemos hacer, no? Tampoco hay que inventar demasiado la pólvora, pero fruto de todos estos estudios y análisis, el primer dato es lo de Irlanda del Norte. Oiga, tomemos conciencia, hagamos nuestra foto. ¿Dónde estamos? ¿Realmente dónde estamos? Porque pensábamos que se acababa el terrorismo, esto iba a explotar, la economía iba a explotar, iba a crecer como una flor, pero si no haces nada, pues no crecemos. Como hemos visto, lamentablemente, seguimos decreciendo, ¿no? Por lo tanto, toma de conciencia y comunicar la situación. Este es un ámbito, por cierto, y hay que agradecer a DIP en este sentido, este es un ámbito porque estamos compartiendo estas cosas para que la sociedad conozca un poquito más nuestra situación. No solamente nuestros déficits, sino también nuestras capacidades y nuestras fortalezas, ¿no? Tenemos posibilidad de hacer cosas. Y esto además lo tenemos que contar aquí, pero también hay que contarlo en Madrid y en Bruselas. Una de las cosas que hemos descubierto en los últimos meses, fruto de contactos con economistas y personas de estos 2 ámbitos de Madrid y Bruselas, es que tienen un desconocimiento absoluto de nuestra situación. No se creen los datos, ¿no? Recuerdo, por cierto, el lunes que me entrevistó una radio de Madrid hablando de las elecciones en el País Vasco y el futuro económico. Le di 4 datos de nuestra evolución macro y el periodista me dijo, bueno, tenemos que volver a hacer una entrevista porque me estoy quedando absolutamente asustado y no entiendo estos datos y que nadie los esté contando, ¿no? Y digo, mire, nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que contar y hacer un diagnóstico y contarlo, ¿no? Necesitamos luego hacer cosas, pues por supuesto un plan de atracción de inversiones, ¿no? Y para eso necesitaremos un marco fiscal especial. No porque lo hayamos descubierto nosotros, no, es lo que han hecho otros, es lo que ha hecho Irlanda del Norte, es lo que ha hecho Irlanda, es lo que ha hecho Portugal. Tenemos que hacer un marco fiscal especial, que luego lo deberemos reevaluar, sin duda. Portugal hoy está reevaluando su marco fiscal. Una vez conseguidos los objetivos de tamaño, de crecimiento, de empleo, etcétera, etcétera, pues tendremos que reevaluarlo, ¿no? Necesitamos un plan para los trasterrados, repito. Víctimas, sin memoria, justicia y reparación. Y no hablamos de 1000 víctimas, hablamos de más de 100.000 víctimas, ¿no? Necesitamos un plan de emprendizaje, sin duda. Lo estamos haciendo, las instituciones, universidades, centros de formación están trabajando en esto, pero hay que poner todavía más calor en esto y hay que poner más calor en la
en la figura del empresario, ¿no? Tendríamos que hacer también un plan de recuperación de empresas tractoras, ¿no? Empresas que todavía aquí mantienen su sede social, pero que tienen nuevos proyectos, que tienen oportunidades de poner proyectos de operaciones que pueden ubicarse, si les damos el entorno adecuado, de manera positiva, ¿no? Necesitamos tener ayudas específicas para todo esto, ¿no? Apuntaba un tema que ha surgido también en algunos de los diálogos que hemos tenido a nivel empresarial y a nivel institucional. Los que vienen de fuera con interés o de volver o de invertir se encuentran quizás con un modelo educativo un poquito rígido, pues tiene que ser un poquito más acogedor, ¿no? Respetando, por supuesto, e impulsando nuestro idioma, tiene que ser acogedor para aquellos que no lo conocen. Y algo muy importante también que tiene que ver con lo que comentaba de la fuerte inversión pública en los años 80 y 90, ¿no? En los 80 sobre todo, también en los 90, no había inversión privada, teníamos el concierto económico nos daba más capacidad financiera pública per cápita para invertir, y yo creo que con buen criterio el gobierno vasco, las administraciones públicas vascas, ya que el sector privado no generaba empleo, pues generamos empleo en el sector público. Había que sostener la economía. Bueno, hoy quizás hay que reevaluar nuestro modelo público y buscar, por supuesto, la eficiencia y decir qué cosas a lo mejor no son estrictamente necesarias, y podemos liberar recursos, como digo, para invertir en crecimiento económico privado en este caso, ¿no? Por tanto, un plan de eficiencia en la administración pública, ¿no? Y por acabar, me gustaría acabar pues, también con un mensaje positivo. Yo creo que ya hay, en la sociedad civil ya hay iniciativas que se están moviendo en esta dirección, ¿no? Y me gustaría compartir con todos, seguramente que conocéis, la mayor parte, la iniciativa CEDARRIAC, ¿no? CEDARRIAC, que es un grupo que sale hace 2 años, el año 22, plantea parte de lo que estamos comentando, plantea abordar un proceso de renovación y transformación, plantea proponer el progreso económico y la creación de riqueza frente a la necesidad del diagnóstico que tienen, y plantea también un nuevo contrato social para un desarrollo sostenible de Euskadi, ¿no? Y lo hacen este colectivo de personas, empresarios, directivos, profesionales liberales, lo hacen desde su digamos, gratuidad, desde su experiencia, con el objetivo del bien común, como un trabajo colectivo, colaborativo, desinteresado y discreto, como dicen ellos, que se integra de forma respetuosa con el entorno, ¿no? Y me gustaría citar los 4 informes que han hecho, ¿no? En mi ponencia de hoy he hablado sobre todo específicamente del daño causado por el terrorismo, ¿no? En esa mirada al pasado que nos sugería el filósofo, yo me he ceñido más a la situación derivada de todo el terrorismo en el ámbito económico, ¿no? CEDARRIAC, que en su primer informe de hace 2 años, el informe sobre el diagnóstico económico y social de Euskadi, hace una mirada mucho más amplia de todos los aspectos, mucho más detallada, mucho más profunda, que yo creo que es enormemente útil para poder trabajar en ese camino adelante que tenemos que seguir, ¿no? Un segundo informe que aborda la generación Z como protagonistas de la transformación. Un tercer informe que hace referencia a la relación universidad-empresa, educación y empresa, con retos compartidos absolutamente necesarios de poner en común y de impulsar de esa manera el crecimiento. Y más recientemente, en diciembre, la oportunidad del uso de las tecnologías exponenciales para apalancarnos y generar ese crecimiento, ¿no? Y esto es todo. Creo que tenemos una enorme oportunidad. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, pues no sé cómo se os ha quedado el cuerpo después de toda esta intervención magnífica, por cierto, de Luis Ramón. Yo se la he oído un par de veces y aunque parezca mentira, la mejora cada vez que la hace, ¿no? O sea, no sé dónde vamos a llegar, pero a mí me parece es una mezcla digamos, de entusiasmo por el rigor, por el problema que plantea, que muchas veces no somos conscientes de que es nuestra historia, la que nosotros hemos vivido, por una mezcla de sentimientos, ¿no? O sea, hay susto por cómo es posible que haya pasado esto, cómo es posible que haya pasado esto, cómo es posible que no hayamos reaccionado, es decir, que la sociedad vasca haya admitido la evolución de los hechos con una cierta distancia, es decir, esa foto que está en la portada del libro de Patria, que supongo que habéis leído, por lo menos habéis visto el libro, en donde hay un cuerpo tirado en la calle, en una calle muy de Euskadi, lloviendo,
y en donde durante mucho rato nadie se acerca a ver qué ha pasado. O sea, la gente está como diciendo, por favor, que me quiten a mí esta visión que me desazona, ¿no? Pues eso ha pasado, esta es nuestra historia. Esta es nuestra historia. Entonces, no sé, son tantas cosas las que has dicho que a mí la verdad es que me resulta también difícil un poco ordenar las ideas y empezar a por dónde, ¿no? Pero también la ventaja que tiene es que como todo es interesante, pues empecemos por donde empecemos, llegaremos a un sitio interesante. Bueno, yo creo que me parece inevitable hablar de dos cosas, dividirlo en dos partes, ¿no? Una es lo que ha pasado y otra es lo que deberíamos hacer para solucionar las consecuencias de lo que ha pasado, ¿eh? La segunda parte de tu intervención. Yo, en cuanto a la primera parte, me parece, como le he dicho al principio, un estudio, un esfuerzo absolutamente meritorio, con independencia de las actitudes de los datos obtenidos. Es decir, yo creo que aquí no es tan importante saber si el lucro, el daño emergente de todas las acciones del terrorismo son 20.000, 22.000, 23.542. Eso más o menos, nadie va a llegar nunca a una cifra exacta, con lo cual pues todas serán aproximadas, ¿no? Pero el grado de aproximación es más que suficiente para darse cuenta del tamaño del desastre. Con eso nos deberíamos de quedar. Es decir, aquí han pasado cosas muy gordas que han tenido consecuencias muy graves y con eso es lo que deberíamos de trabajar todos, ¿no? Yo espero que sigáis avanzando en ese tema. O sea, cuanto más afinemos las cifras, pues mejor, más sólido será el discurso y más solidez tendrán las reclamaciones o las presentaciones que podamos hacer, de las cuales hablaremos luego, ¿no? Y desde luego lo que me parece más difícil es el lucro cesante, ¿no? Es decir, claro, se han ido 120.000 personas. Eso tiene implicaciones hasta sociológicas, eso probablemente tenga repercusiones en las elecciones del pasado domingo, digo yo, ¿no? O sea, 120.000 personas volatilizadas de repente, pues eso incide en el censo. Nosotros no somos Brasil o no somos California, somos el País Vasco con 2 millones y pico de personas, ¿no? O sea, 120.000, máxime cuando esos 120.000 no es un reparto homogéneo y proporcional a las capas de la población. Esos 120.000 que hemos perdido se concentran en determinadas capas sociales y en determinadas capas políticas, ¿no? Con lo cual el impacto todavía es más grave, ¿no? Perdón. Y hay el problema que tiene la economía, hay gente aquí que sabe mucho más que yo de economía, por supuesto, pero el problema que tiene es que es una ciencia muy limitada, ¿no? Es una ciencia social que no puede repetir experimentos. Es decir, para llegar a la cifra exacta de cuál es el daño creado, habría que volver a repetir la historia ahora sin terrorismo. O sea, ¿cómo hubiese sido la historia del País Vasco de los últimos 50 años o 60 años si no hubiese habido terrorismo? Entonces sería muy fácil, diríamos, bueno, pues comparamos que ahora con terrorismo hemos llegado hasta aquí y sin terrorismo hemos llegado hasta aquí. La diferencia es la culpa del terrorismo. Eso no se puede hacer. No podemos dar marcha atrás al reloj de la historia, ¿no? Con lo cual nunca vamos a llegar a esa cifra. Solo podemos estimarla, que es lo que estáis haciendo y que a mí me parece, como os digo antes, altamente meritorio y que os animo a que sigáis, ¿no? Joder, tengo un trancazo tremendo y a los viejecitos estas cosas nos afectan mucho, ¿no? Porque el problema que plantea, a mi modo de ver, los trasterrados, la gente que se ha marchado, cuando hablas de ello, por lo menos en mi experiencia personal, cuando he hablado con ellos, por ejemplo, de la gente que se marcha, hablas con los responsables de Hacienda, ¿no? Y le dice, oye, que he oído que se va no sé quién, oye, que se va no sé cuántos. No noto una preocupación tremenda, y de hecho que no noto una preocupación tremenda es que no ha habido ninguna acción correctora decisiva, ¿no? O sea que no debe de preocuparles. Y no les preocupa, a mi modo de ver, por eso quería saber tu opinión, por dos razones. Porque solo calculan lo que pierden ellos como responsables de la hacienda pública, ¿no? Es decir, se marcha no sé quién, pues pierdo tanto de IRPF y pierdo tanto de impuesto de patrimonio. Eso es el chocolate, bueno, es el chocolate del loro, pero eso es, yo creo que lo de menos. Es decir, cuando se marcha un gran empresario, lo que perdemos fundamentalmente son sus ideas.
Y lo que perdemos son sus proyectos, que ya no se van a hacer aquí, se van a hacer en otro sitio. Y eso pues es incuantificable, porque no sabemos cuáles van a ser sus proyectos y cuáles sus ideas. Seguro que muchos se marchan sin ninguna gana de hacer nuevos proyectos y tener nuevas ideas, pero otros en cambio sí querrán hacer inversiones, ¿no? Yo hablaba en concreto de una familia vasca de Bilbao, que lo han publicado, con lo cual igual podría decir su nombre, pero no lo voy a decir, que cambió su estructura de gobernanza y le hizo jefe, director general a un chico joven, miembro de la familia, que había estado trabajando en el extranjero. Pues vino aquí y, a pesar de haber nacido en Madrid, su familia vivía en Vizcaya y quería vivir en Vizcaya. Dije, me voy a Bilbao, no quiero irme a Madrid a vivir, ¿no? Hizo cálculos fiscales y como había heredado del abuelo acciones de la empresa y tal, pues le salía un desastre, ¿no? Y entonces dijo que se va. Claro, es director general de una empresa de altísima tecnología, de las más altas de tecnología que tenemos, que se marcha a vivir a Madrid. Bien, perdemos su IRPF, podemos prescindir de él. Podemos su impuesto de patrimonio, podemos prescindir de él. Pero ¿dónde va a colocar su nuevo proyecto de investigación de alta tecnología? En Tres Cantos, en Madrid. De eso es de lo que no podemos prescindir. O sea, y eso no computa, es decir, eso no lo consideran en las autoridades. Por eso no viven tan preocupadas, porque a ellos no les llega. Luego diré otra cosa, igual un poco más agresiva, pero bueno, para no empezar empezar dando patadas. O sea, ¿tú crees que eso se considera? O sea, ¿se valora bien la pérdida de capitales que supone y la pérdida de materia gris, que esa es otra, que supone la marcha de los 120.000 personas que serían pues, una cuadrilla probablemente de fascistas, todos miembros de la fachosfera y tal, pero al final eran los que tiraban, o unos de los que tiraban del carro, ¿no? Eso tú crees que la sociedad, no solo los poderes públicos, porque los poderes públicos al final hacen lo que escuchan a la sociedad, o sea, eso en la sociedad se valora en un pueblo, en Berregara o en Rentería o en Izauroaga, ¿está la gente preocupada porque se haya marchado el empresario del pueblo? Yo creo que en primer lugar la sociedad no es consciente de lo que hemos comentado aquí. Es decir, nuestra experiencia en los últimos, sobre todo los últimos meses, es que cuando hablas de estas cosas y pones datos encima de la mesa y lo haces en diferentes ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito empresarial, en el ámbito de la gestión pública, en el ámbito sindical, la gente no es consciente de nuestros datos. Entonces, cuando no eres consciente de los datos y lo que ves es tu parcelita personal, puede ocurrir lo que tú estás diciendo, que el que está al frente de un tema puramente singular, que son los impuestos y tal, pues está viendo esa parcela, pero no tiene la visión global, ¿no? Entonces, como sociedad, como no somos conscientes de que tenemos un enorme problema estructural en nuestra economía, pero cuando digo enorme es que no hay un caso similar en el mundo occidental en estos momentos, yo no conozco, o sea, los que han tenido, Portugal, Irlanda, lo han resuelto de manera inteligente, ¿no? Entonces, como no somos conscientes, pues la reacción de cada uno pues es según le toca su trabajo, ¿no? Yo como es público lo puedo comentar y compartir, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en diciembre del año pasado, en la Cámara de aquí de Vizcaya, de Bilbao, un viernes cámara donde estuvo Joaquín Almunia hablando de consolidación fiscal europea, una visión desde Euskadi, ¿no? Y a Joaquín, al final del diálogo de la Cámara, yo le planteé un poquito la situación de los datos macro de Euskadi y la necesidad de hacer un planteamiento fiscal de crecimiento intenso de nuestra economía, y le hablé en concreto, la pregunta le hice referencia a la iniciativa CEDARIA, que al informe de diagnóstico social sobre Euskadi, etcétera, económico y social, y mi sorpresa fue, y lo dijo en público, por eso lo puedo comentar, es que Joaquín dijo que no conocía los datos macros de Euskadi, que él veía la economía, en su caso española y en todo caso europea a nivel global, pero le llamaba mucho la atención los datos, que a ver si eran ciertos, y de hecho me pidió algunos trabajos e informes, cosa que le facilité, y segundo, que tampoco conocía el informe de CEDARIA, que entonces, claro, si tú como sociedad no eres consciente de nuestra situación, si no haces el diagnóstico de Irlanda del Norte, si no te tomas en serio informes como el de CEDARIA, que de una manera yo creo que muy ordenada, muy trabajada, muy clara, plantea el diagnóstico real de nuestro país,
pues luego actúas en consecuencia. Si no conoces todo eso, actúas en consecuencia, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención que estemos en una economía que es, en términos de población, menos del 5% ya de España, pero tengamos el 50% de las huelgas, ¿no? Y yo creo que eso no es, quiero pensar que no es por una especial decisión de que sea así, tal, quizás algún sindicato lo haga. Yo creo que hay mucho de desconocimiento también, ¿no? Yo creo que si el mundo sindical conociera estos datos de manera profunda y viera que necesitamos un plan transversal donde trabajemos todos para la recuperación, pues actuaría de manera distinta. Por lo tanto, el señor del pueblo del Guipúzcoa, la señora, si se marcha un empresario, pues no le dará mucha importancia, quizás no, porque no tiene esta visión global. Estoy recordando ahora una parte del trabajo de investigación que hicimos, que es el estudio de la comarca de Guernica y su desmantelamiento industrial, muy relacionado también con la crisis, pero también sobre todo con la agresión concreta y asesinato de algunos de los empresarios y directivos de Guernica en los años 80, ¿no? Claro, años después la gente lo va viendo, qué es lo que va pasando, ¿no? Otro testimonio que también lo voy a contar, que es el de un responsable sindical de comisiones obreras de Michelin, que era responsable en la época en que se produjo el secuestro de Luis Abaitua y el desmantelamiento o el traslado de Michelin hacia Valladolid, ¿no? Y que me escuchó una conferencia de este tipo, una charla, y en una entrega de premios en Vitoria de una fundación, yo no le conocía, se me acercó y me dijo, mire, soy fulanito de tal, yo era responsable sindical de comisiones obreras en aquel momento, me dijo, no estuvimos a la altura. Y casi se le saltaban las lágrimas cuando lo estaba contando. Claro, era una persona que tenía 70 y bastantes años y que había vivido su muy en directo, pero lo decía con mucho dolor, ¿no? Yo creo que si, resumiendo, si compartimos la información, si tomamos conciencia de la situación que tenemos, seguramente actuaremos todos de manera distinta y de manera más proactiva para recuperar tamaño, lo que plantea, insisto, el informe Cedarriet, ¿no? Lo que pasa es que en esa falta de toma de conciencia que mucha culpa tiene la propia sociedad, o sea, si no se entera es porque no quiere, porque datos suficientes ha tenido, impactos públicos ha habido de esto, se ha hablado hasta la saciedad, o sea, lo que pasa es que yo creo que lo hemos mirado todo este proceso con los ojos cerrados, ¿no? O sea, no queríamos enterarnos. Eso hay ejemplos que a mí me parecen extremadamente significativos, ¿no? En otro viernes de la Cámara, en el que tú estuviste con otro ponente, al que tú, eso es público también, luego se puede decir, estaba presente el consejero de Economía del Gobierno vasco, ¿no? Tú le preguntaste por esto, por todo este proceso, por el impacto económico de ETA, y él aseguró que ETA no había tenido impacto económico. Y ni le dio un ataque de risa, ni se puso colorado, ni le dio la tos, ni nada de nada. Y le insististe y volvió a insistir. Y a la salida le insistieron los periodistas y volvió a insistir. Y al cabo de 2 o 3 días de seguir insistiendo, dijo, alguien le debió de decir, supongo, ¿no? Porque él estaba muy convencido, bueno, que sí, que el tema personal muy complicado, pero bueno, que no, que el tema económico pues que se había recuperado, que no sé qué. Ese no es un señor de a pie, es el responsable de la economía del País Vasco, ¿no? Es decir, que ha habido también, pues por parte de los poderes públicos ha habido poca sensibilidad a este tema. Ya subiendo un poco el nivel de agresividad, yo recuerdo una de las cosas que más me ha impactado en toda esta historia es cuando le matan a Corta. Cuando le asesinan a Corta, hubo una persona, un dirigente muy destacado del mundo del nacionalismo, que dijo, han matado a uno de los nuestros. ¿Y los anteriores de quién eran? ¿De quién eran? Es decir, los anteriores estaba bien que les hubiesen matado porque no eran de los nuestros. Esa es la conclusión. Claro, entonces hay que hacer un acuerdo transversal. Ese acuerdo transversal lo tiene que hacer el mundo del nacionalismo. ¿Cuántos diputados en el Parlamento nuevo, eso sabe de memoria? 27 y 27, ¿no? 54. 54 y 75, ¿quién va a liderar el acuerdo social? Si no están esos 54 es que no hay acuerdo social, porque no hay social, o sea que no. Entonces, yo no le veo a ese mundo dispuesto a hacerse esta reflexión. No les gusta,
les duele, yo creo que algunos tienen cierta mala conciencia de ello y al final no van a tirar de ese carro, creo yo. Esa es mi gran queja o mi gran falta de esperanza en la propuesta tuya, que no podría apoyar con mayor entusiasmo. O sea, que no es un problema de que no me guste, me encanta. Me temo que no va a ser fácil, por algunas cosas que luego... Yo creo que Bueno, como es el presidente, tendrás derecho de amo y entonces puedas preguntar lo que quieras. Me está Claro. encantando esto, pero la cuestión que digo yo es, no estáis teniendo en cuenta todas las penalidades individuales que en aquel momento se sufrieron. Yo estuve escoltado no sé cuánto tiempo, pero ahora que ha dicho lo de José Mari Corta, estuve visitándole al Endacari, creo que la mañana anterior, o una cosa así. Y entonces yo le pregunté, José Mari, ¿no llevas escolta? Dice, no, a mí no me hace falta. A mí me conoce todo el mundo. Y digo, pues por eso. Le digo, pues por eso, eres una referencia, pues por eso. Entonces me dijo, no, yo no llevo escolta. Yo llevaba escolta desde hacía muchísimo tiempo. Y entonces le pasa, y yo le dije ese día, José Mari, no llevas escolta. Fuimos a visitar al Endacari, salimos y le volví a insistir, José Mari, no llevas escolta. Y dice, no, yo no necesito. Pues le miraron desde el otro lado de la autopista, le vieron entrar y le mataron. Y luego estuve yo, como es lógico, estuve yo en su entierro, en su funeral, y su mujer me decía, Chema, pero este tío, ¿por qué no llevaba escolta como llevas tú? Le digo, pues lo he dicho 4 veces. Si no se lo llego a decir, se me hubiera quedado toda la vida, ese resquemor de decir, ¿cómo no le he advertido yo a este señor? Pues le advertí. Y la cosa es como vino así, ¿no? Entonces lo que sí quiero decir es que hay todo lo que habéis explicado, esto pasó y pasó, pero también pasó que estuvimos muchos escoltados muchísimo tiempo. Tiene que ver con, Chema, con lo que he comentado de los 15.000 personas directamente amenazados, una gran parte de ellos, pues efectivamente... Y nuestros hijos, Pairala y Castola, nuestros hijos y nosotros, todo el mundo, por lo menos que tenía relación con nosotros, estaban escoltados. Así es. Esto es lo único que quería decir también, todo lo demás está muy centrado y está muy bien y muchas gracias. Gracias, Chema. Forma parte de los testimonios lo que apunta Chema, pasa que, claro, en una presentación, digamos, de 40 minutos tampoco puedes extenderte en esas cuestiones. La parte humana, que se refleja muy bien en el primer libro que os he comentado, Misivas del terror, que coordinaba la profesora de Deusto, Izaskun Sáez de la Fuente, está muy bien recogido. O sea, si tenéis interés ahí, hay muchos testimonios de este tipo, ¿no? En relación con la pregunta, con la reflexión que hacía Inas, primero, en cuanto a la polémica, yo creo que sigo teniendo una buena relación con Azpiazu. De hecho, conocía una gran parte de los trabajos que estábamos realizando. Yo creo que tuvo la mala suerte de lo típico de las personas de responsabilidad pública, que determinadas cuestiones las llevan gente de su gabinete o de su equipo, y cuando yo empecé a hacer la pregunta, una persona de su gabinete empezó a girar la cabeza diciendo que no. Entonces, yo creo que reaccionó con una contestación un poquito distinta a lo que quería decir, que luego estuvimos hablando, por cierto, en el café que tomamos después, y que lo que quería trasladar es que la sociedad vasca había sido resiliente en términos económicos. ¿Qué es lo que yo recojo en mi presentación? O sea, yo creo que recordaréis, hay una transparencia donde digo que contamos durante todo ese periodo de tiempo con el concierto económico. Yo creo que una buena gestión desde lo público en general del concierto permitió que el daño económico no fuera mayor. O sea, yo creo que Azpiazu, lo que pasa es que luego se enrocó, la típica cosa que a veces te pasa, yo creo que con tu responsable de prensa, que no te ayuda, sino que te desayuda en este caso, ¿no? Y él tuvo que salir el Endacari a corregir, y de hecho hubo un debate en el Parlamento Vasco sobre esta cuestión, creo que fue iniciativa del Partido Popular, que al final se acabó aprobando en el Parlamento Vasco con la abstención de Bildu, donde el Parlamento reconoció que el terrorismo de ETA había causado un daño económico importante, que no se podía medir, creo que decía algo así, en la economía vasca, ¿no? No sé si en tu reflexión había alguna otra cosa más adicional que estamos hablando. No, bueno, era un poco más general sobre lo que quería introducir un poco el tema de cómo había vivido el mundo nacional. Ah, sí, bueno, y el tema de la transversalidad. No violento. El tema de la transversalidad. Mira, la sociedad vasca es como es, yo no soy especialista en política y tampoco me puedo meter en esa dinámica. El trabajo de la universidad se ha procurado hacer siempre de una manera, digamos, estrictamente ceñida a los temas empresariales, humanos, éticos, etc. Y desde el punto de vista no me siento calificado para tomar valoraciones de otro tenor. Lo hemos hecho así hasta el punto de que algunos trabajos de investigación que ha habido también en España sobre esta cuestión,
Estoy pensando en la cátedra que dirigió Miquel Buesa en la Universidad Complutense de Madrid durante mucho tiempo. Hubo una cátedra dedicada al terrorismo, con muchos trabajos de ese tipo. Como en ocasiones él también ligaba mucho terrorismo y nacionalismo, nosotros entendíamos que ahí sí queda más complicado todavía el separar, ¿no? Porque en la realidad el político que hizo esa reflexión después del asesinato de Corta, seguramente que después se arrepintió de lo que dijo. Hay muchísimos casos del mundo nacionalista que ha sufrido de manera intensísima el terror también, como del mundo no nacionalista. Yo creo que no son excesivas diferencias. Lo que yo creo que, insisto, perdonadme que sea casi aburrido con esto, ¿no? Hay absoluto desconocimiento de la situación, ¿no? Aquí, pero fuera de aquí, o sea, en Madrid, estoy pensando, algunos economistas de Madrid, algunos, compañero mío que ha sido ministro del gobierno de Zapatero, especialista de estos temas también, en macroeconomía y tal, que cuando he compartido con él estos datos, me ha dicho, pero ¿por qué no lo comentáis? ¿Por qué no lo compartís? Y ahí sí que aparece una responsabilidad política. Es decir, no estoy evitando aquí... O sea, yo creo que nuestros responsables políticos, es evidente que hay un grupo político que no tiene interés en hablar de estas cosas, y ahí está el libro... Bueno, como he escrito un artículo sobre ese tema, no, creo que lo puedo comentar, el libro de Pello Chandiano Beirada. Claro, le interesa la mirada hacia adelante, pero no le interesa la mirada hacia atrás, que nos proponía aquí Azerlar. En absoluto. Bueno, y es un tipo tecnócrata, y habla también incluso de cuestiones humanistas, ecología, etc. Pero esa mirada atrás, que te reclama el filósofo, hay que hacerla, ¿no? Por lo tanto, es entendible que ese mundo no quiera hacer esta mirada atrás. Pero el resto de responsables políticos, ¿por qué no lo hacen? Y ahí no hay ningún grupo político que esté haciendo un trabajo, bueno, político ni sindical, y casi yo diría, casi tampoco empresarial, o sea, que le dedique a esto, o sea, tiempo para poner en valor los datos. O sea, a mí me da mucha pena que el informe de diagnóstico económico-social de CEDARRIAC no se entendiera, o no se quisiera entender, o sentara mal para algunas personas, ¿no? Pero es responsabilidad de todos. O sea, todos los que tenemos preocupación por nuestro país, tenemos que trabajar esto y contar los datos y compartirlos, ¿no? Porque si no lo hacemos, no tenemos el diagnóstico, por lo tanto, nos confundiremos al decidir lo que tenemos que hacer hacia adelante, ¿no? Lo que has comentado del informe de CEDARRIAC, que lo has comentado en tu intervención inicial y que lo sacas ahora otra vez, me parece muy significativo, ¿eh? Porque el informe de CEDARRIAC, el primero, despertó una oposición terrible. O sea, el enfado que se agarraron las autoridades, del Lehendakari incluido para abajo, a mí me pareció absolutamente desmesurado, porque además no era... Yo tengo la explicación de eso, sí. Si quieres la puedo compartir. Sí, claro, te digo, porque a mí lo que me... O mi explicación, perdón, me preocupó, mi explicación. No era tanto... O sea, a mí si el mensaje llega a decir lo que dice CEDARRIAC que es mentira y no hay derecho a que se digan mentiras y demuestras que era mentira, pues perfecto, han mentido en un tema importante y tú lo desenmascaras. Pero el mensaje no era ese, el mensaje era ¿cómo tú me puedes decir eso? Tú que eres de los nuestros. Yo creo que hay... Joder, claro, es que eso es tremendo. Joder, ¿no? Inés, yo creo que ahí, de nuevo, nos encontramos con el desconocimiento. La política es muy inmediata, lo sabéis mucho mejor que yo. Elecciones cada 5 minutos, la inmediatez de las encuestas, de lo que ha pasado, de la noticia no sé qué, del tema de la corrupción, tal. Por cierto, y entre paréntesis, recuerdo un artículo de ayer de un buen amigo mío, Jesús Prieto Mendaza, antropólogo y también colaborador profesor de la Universidad de Deusto, no sé si tuviste oportunidad de leerlo, acerca de las elecciones recientes y acerca del grupo político que más ha crecido en estas elecciones, etcétera, que cuando habla de otros políticos habla de corrupción, y Jesús nos recuerda en su artículo ayer que el mayor caso de corrupción de largo, por supuesto de Euskadi, pero que también sería comparable a nivel internacional, es la corrupción que hemos sufrido ética y económica derivada del terrorismo de ETA y su entorno. Y Jesús ayer lo recordaba en su artículo, desde esa perspectiva suya que tiene también antropológica, ¿no? Cierro el paréntesis de esto, ¿no? Del tema un poco de la percepción desde la política, ¿no? El informe de CEDARRIAC, yo creo que, repito, es un informe, yo creo que es, seguramente se puede discutir algún dato y tal, pero que está muy bien construido, muy equilibrado, muy en positivo, muy de mirada hacia adelante, pero sí que es cierto quizás que en el proceso de conocimiento, de presentación del informe, alguien pudo entender que ahí lo que se estaba achacando es mala gestión, aparte de gentes, ¿no? Y yo ahí sí que tengo un punto de debate, ¿no? con mis queridos amigos de CEDARRIAC, especialmente con alguno de ellos. Y es que ellos hacen referencia en una parte del informe al impacto del terrorismo, pero casi lo cuentan como de pasada, ¿no?
yo ante la evidencia de los datos empíricos, de lo que os he compartido, o sea, es que los datos son tan impactantes que la realidad de nuestra economía, de la economía de Euskadi, la dura realidad de las deficiencias estructurales se debe al terrorismo de ETA y su entorno. Punto final. Entonces, que nadie interprete que en ese informe, que quizás se podía haber mejorado su presentación, etcétera, yo creo que ese informe no pretende negar el valor de la buena o mala gestión de los administradores públicos. Yo creo que nadie critica la administración de lo público, ¿no? Todos somos imperfectos y seguramente que se pudieran hacer las cosas mejor, pero yo creo que un poco en la dinámica de presentación del informe, quizás el no poner un poco más de énfasis en que nuestros grandes déficits estructurales se deben de esta historia de 6 décadas de terror, que no le ha pasado a ninguna economía occidental. Yo creo que si eso se hubiera hecho mejor, igual se hubiera entendido mejor también. Pero ya me gustaría pasar a la segunda parte, que para no terminar todos deprimidos. Sobre todo, no, si igual también alguien quiere hacer alguna... Sí, tengo alguna pregunta ya por ahí, pero bueno, sobre todo para tener con algún ánimo, con alguna esperanza, ¿no? Pero si esto es tan terrible, que lo es, los datos que tú has dado son demoledores, y me da igual que sean un 5% por arriba o por abajo o por la mitad, si son tan terribles y siguen causando daño, o han causado un daño que permanece, ¿por qué, por ejemplo, no se ha utilizado en la campaña electoral? O sea, pues ¿no le preocupa a nadie? Habría que preguntarle a los políticos. Eso Kepa sabe seguro, igual si quiere nos lo cuenta, pero a mí me parece tremendo, ¿no? Porque, es decir, ¿es más importante abrir un debate furibundo sobre si Pello Chandiano llama banda armada o banda terrorista o banda no sé qué tal? ¿O esto? ¿Qué es más importante? ¿No? Totalmente de acuerdo contigo, yo no soy especialista en política, quizás, como decías, Kepa nos puede dar más luz en este campo, pero bueno, yo creo que la sociedad tenemos responsabilidad en su conjunto, la sociedad no conoce, incluso los técnicos, los especialistas, los economistas en general, que aunque tengan esta visión global, no tienen esta visión global, por lo tanto los políticos es más difícil que la tengan, entonces hay que hacer mucha didáctica, hay que hacer mucha pedagogía en este campo, ¿no? Por eso cuando Chema me planteó la posibilidad de charlar con Adipe y de esta cuestión, pues venga, adelante, yo no me dedico a estas cosas, pero y tampoco soy especialista en otras cosas económicas, pero de esto creo que algo sé. Algo sé por mi doble situación además, o sea, porque en los últimos 10 años en Deusto lo hemos estado trabajando y me ha tocado coordinar algunas cosas y impulsar algunos seminarios, etcétera, y porque en mi vida profesional anterior, básicamente en el grupo BBVA, pues viví muchos de estos casos de manera directa, ¿no? Yo vi deslocalizaciones de empresas siendo responsable territorial fuera de Euskadi. Yo recibía empresas de Euskadi en otras partes de España que se querían ubicar. Entonces, quiero decir, nuestro país necesita tomar conciencia y trabajar esto. ¿Por qué los políticos no lo han comentado en campaña? Pues igual esperan la siguiente campaña. No lo sé, tendríamos que animarles a que lo pongan encima de la mesa. Porque desde luego, si no lo hacemos, lo que sí es cierto, yo creo que de todos los grupos políticos, sí que hay un grupo político no interesado en hablar de esto. Es el gran beneficiario. Claro, el resto no todo lo contrario, pero bueno, entiendo que ellos sabrán por qué no lo utilizan, por qué no lo ponen encima de la mesa. Porque realmente es complicado el abordar el tema. La buena noticia, yo creo que lo positivo es que hay otros que lo han hecho. Irlanda del Norte lo ha hecho. Irlanda del Norte además lo hicieron de manera transversal. Creo recordar que hasta el Sinn Féin estuvo involucrado en los diálogos con Londres y los diálogos con Bruselas. De decir, señores, aquí estamos. Hemos tenido 2.800 muertos, 3 bandos pegándose entre sí, pero una economía muy destrozada, hemos perdido el 20% de PIB, pero ahora necesitamos recuperarla y hacer de esto un país atractivo, una región atractiva, ¿no? Lo hicieron. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Yo es lo que planteo. Bueno, eso me parece, vamos a pasar a esa parte ya, me parece muy interesante. Lo que pasa es que le veo, perdón y tal, pero le veo también algunos problemas, ¿no? Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay un desconocimiento tremendo sobre el sistema del concierto. Hay una imagen que es absolutamente falsa, hemos proyectado una imagen de privilegio, de egoísmo y de abuso que yo creo que no tiene sentido, o por tal y como se presenta, desde luego no tiene sentido, y hay desconocimiento sobre el propio funcionamiento del sistema, ¿no? Por eso yo desde toda la vida he pensado que tenía más interés. También pasa en el País Vasco, también hay desconocimiento en el País Vasco y también hay que explicar las cosas en el País Vasco, pero evidentemente se entendía que esto era una misión de misionero, o sea, había que ir por tierra de infieles hablando de este tema, ¿no? Lo cual es una experiencia, yo lo he hecho, además me lo he autoimpuesto y he hablado de este tema en Madrid, he estado en los medios y he estado en cantidad de sitios. Es ingrato
Es ingrato porque así como aquí nadie quiere reconocer la realidad, pues allí tampoco se quiere reconocer la realidad, ¿no? Y hemos proyectado una imagen, esa imagen de privilegio y de... Es muy difícil de romper. Y además, te digo, es ingrato porque te convierte fuera del País Vasco en un filo nacionalista, ya mira, algo a quedarse con la pasta y tal, no sé qué, y aquí eres un traidor, claro, lógicamente, ¿no? Bueno, ¿por qué? No eso, ¿por qué? Me pregunta, ¿por qué no se hace el esfuerzo de explicarlo bien? Porque el concierto es relativamente sencillo de explicarlo, y además yo creo que es la parte más fuerte de lo nuestro, es decir, oiga, nosotros tenemos, hay una cosa que me parece que es clave, que nosotros tenemos corresponsabilidad fiscal, tenemos un sistema de mayoría de edad, y los demás no. O sea, aquí si no llega, no se gasta, y allí si no llega, se pide al FLA. Bueno, eso ya desmonta mucho. ¿Que no somos solidarios? Nosotros somos el 5% de población, o no llegamos al 5% de población, y pagamos el 6,24 de cupo, ¿no? Pero en cuanto pasas de ese dato, ya nadie entiende nada. Es decir, los cálculos del cupo son excesivamente oscuros. Ni se entienden y no se explican. O sea, yo retaría, aquí estamos gente ilustrada, ¿no? Por lo menos vosotros sois ilustrados. A que entre todos no somos capaces de hacer un análisis completo de cómo se calcula el cupo. O sea, no, pero las teorías, no, las competencias no transferidas, el Estado les paga y tal, bueno, pero ¿cómo se valoran las transferencias? ¿Cómo se hacen los ajustes? ¿Cómo se hacen los impuestos no concertados, los puntos de conexión? Es decir, es muy complejo, es una tecnología muy compleja, probablemente porque deba de serlo, lo cual no quiere decir que haya que explicarlo. Porque si no, o sea, yo creo que la propuesta tuya de buscar un esquema tipo el irlandés de reparación, de tratar de recomponer la situación, de dar ayudas o buscar sistemas de apoyo a gente que se ha ido y que pudiera volver, es un poco lo que quieren hacer los catalanes de una forma un poco vasta, diría yo. Pero es que eso se va a enfrentar a la priori que existe de que somos unos privilegiados y encima queremos pedir más ayudas. Y eso creo que es un tema que está condenado al fracaso si previamente no explicamos bien el sistema que tenemos y si previamente no justificamos una cosa que tú has justificado y que yo creo que es cierta, pero parcial. Es decir, el problema para mí que tiene el cupo, aparte de su complejidad, que no hay quien lo entienda, yo, bueno, tampoco es que sea un ejemplo de tío listo, pero joder, yo lo he intentado y no lo he entendido. Pues también es lo mismo. Pero es que los grandes opositores, alguno que escribe en nuestro periódico, bueno, donde trabajamos algunos aquí, claro, tiene un argumento que es fundamental, que es la última línea. O sea, todo el tema del cupo y el conflicto, ¿en qué se resume? ¿Cuál es el gasto social que tiene Euskadi y cuál es comparado con el gasto social que tiene Asturias o que tiene Extremadura? Y tú dices, bueno, el 25% de ese diferencial, que es muy grande, se explica por la menor economía sumergida. Cierto, eso es así, aunque la economía sumergida, por su propia definición, no se puede saber cuánto es, porque está sumergida, si no sería... Hay estudios. Pero hay también estimaciones que se pueden hacer, y claro, me la creo, o sea, es eso. Pero es que la diferencia de gasto social con Cáceres, por ejemplo, es 42%. O sea, hay que trabajar más la justificación de esa diferencia, de dónde procede. Porque si no, se puede llegar fácilmente a la conclusión de que contiene un privilegio. Y eso hay que desmontarlo. O sea, yo creo además, votaron por nuestro propio bien. Porque yo creo que todos los vascos apoyaríamos con muchísimo más entusiasmo el sistema de concierto si tuviésemos convencido de que el cupo está bien calculado. Y para convencernos de que el cupo está bien calculado, hay que explicar las diferencias de gasto social. Y luego eso nos lleva a otro debate, que no es para hoy, que es para otro día, pero a mí me divierte muchísimo, que es, y nadie se preocupa de que gastando un 42% más de gasto social tengamos una sociedad, una sanidad mejorable y una educación que PISA dice que es mala. Pero claro, es que aquí todo se reduce a gastar. Cuando sale un candidato explicando un programa, ¿cuál es su programa de la educación? Aumentar el gasto el 25%. ¿Y eso va a mejorar la sanidad? Su objetivo sería mejorar la sanidad, no que nos cueste más.
Has tocado muchos temas así en tu intervención ahora, por intentar sintetizar. A nivel de nuestra experiencia, y en mi caso también por mi experiencia profesional en otras latitudes de España, digamos, ¿no? Desde luego el desconocimiento de nuestra situación real económica es absoluto. Por lo tanto, es fácil que digan que somos privilegiados porque efectivamente tenemos el sistema este de concierto y cubo. Pero no saben que somos la economía que más dimensión económica ha perdido, que tiene más problemas de natalidad y de demografía, que tiene más problemas de futuro, que seguimos creciendo menos que los demás, etcétera, etcétera. No lo saben, por lo tanto hay que contarlo, ¿no? El tema del concierto, y si tú coges los datos de recaudación fiscal de los últimos 10 años y los datos de gasto público de los últimos 10 años y haces dos regresiones y las tiras hacia futuro, ves que en los próximos 5 o 10 años el déficit va a ser estructural en Euskadi. Es decir, vamos a tener que endeudar para mantener el gasto de... Cedaria, que en su informe hace una pequeña reflexión sobre esa cuestión, que es interesante, si no lo habéis leído, que lo leáis. Es decir, vamos a tener problemas con nuestro modelo económico, si no hacemos nada. Los vamos a tener, ¿no? Yo he escuchado a una persona en concreta importante decir que cree que puede colapsar en un momento determinado el concierto económico, ¿no? Pues no sería destacable. Desde luego, si proyectas recaudación y gasto social, con los parámetros actuales, y el gasto social es cierto que va a crecer de manera exponencial, no al ritmo actual, por la propia evolución de la población, vamos a tener un problema. Por lo tanto, nos interesa mucho hacer lo que dices, pero el diagnóstico, la foto de donde estamos, para mí es la piedra angular de todo. Es decir, tenemos que tenerlo, tenemos que compartirlo, saber que nos falta un 43% de stock de capital, un 25% de PIB, 30.000 empleos de alto valor añadido, que nos faltan empresarios y emprendedores, y nos faltan de manera diferencial frente al conjunto de España y frente al conjunto de Europa, que a nadie le ha pasado lo que nos pasa a nosotros. A nadie, no hay ninguna economía que le haya pasado esto. Entonces, si no lo decimos insistentemente, si no nos convencemos, pues el resto de actuaciones, los políticos actuarán, no lo pondrán en su dinámica electoral, etcétera, porque tampoco son conscientes. Yo he tenido oportunidad de hablar en los últimos meses con algunos grupos políticos compartiendo estas cosas, y a algunos se les quedan, gente que debería conocer estos datos más en detalle, se les queda la cara sorprendido. Pero claro, cuando vuelvo al diálogo con Almunia en diciembre en la Cámara de Comercio, pues lo entiendes y dices, personas como Joaquín Almunia, quizás porque están en otras responsabilidades, lógicamente, no son conscientes de eso, pues claro, es normal que nos ocurra esto, ¿no? No sé si tenías... Sí, no, hay una pregunta del público. 10:30 es la hora de cierre. Bueno, pues te hago una pregunta, ya que alguien se ha animado a hacer una pregunta, vamos a darle a conocer, ¿no? Bueno, España desconoce esta realidad socioeconómica de Euskadi y nos considera una sociedad opulenta y privilegiada. El discurso oficial en el País Vasco es que vamos bien y tenemos un futuro mejor. ¿A qué se debe esta disparidad entre la visión oficial y real? ¿Quiénes son los responsables y cómo lo arreglamos? Está la solución, y nos vamos todos a casa tranquilos y contentos. Bueno, que el desconocimiento es cierto. Si nuestra sociedad lo desconoce, yo lógicamente vivo aquí, me muevo entre Vizcaya y Álava, hablo con muchos amigos, con gente de diferentes perfiles políticos, gente en muchos casos con experiencia, con formación. Nadie conoce los datos. Los datos que hemos visto aquí no los conoce nadie. Tienen más la sensación de que algunos dicen, no, pero vivimos bien, ¿vale? La rana hervida, nos estamos gastando los ahorros de los antepasados, pero efectivamente vivimos bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Contar, ¿no? Y contarlo de manera insistente y saber, o sea, hacer el diagnóstico, contarlo y hacer un plan de transformación ¿qué se puede hacer? O sea, primero, bueno, hay una pregunta anterior, ¿quién es el responsable? Yo creo que el responsable somos, al final somos casi todos por una razón o por otra, ¿no? Sobre todo los que tenemos una cierta edad, porque en algún momento determinado podríamos haber hecho cosas que no hicimos, ¿no? Yo creo que no hay que mirar tanto a los responsables ni buscar culpables. Ya sé que alguno me ha dicho, es que eres un poco naif. Bueno, yo creo que hay que intentar ser positivo, buscar lo transversal, compartir esto con todos, poner encima de la mesa nuestros datos y, ¿esta es una realidad? ¿Esto es cierto o no? ¿Hemos perdido tamaño económico? ¿Sí o no? Esto es un dato macro que se mide. Hoy habremos perdido, en comparación con el año 75, seguramente ya un 27 casi % de PIB con el conjunto de España, ¿no? Hemos perdido stock de capital casi la mitad. Hemos perdido empleo, empresarios, son datos objetivos. No sé si hemos perdido 5.000 empresarios, 4.500, pero hemos perdido empresarios
como los casos que apuntabas, y seguimos perdiendo hoy, ¿no? Porque no estamos actuando para resolver este problema estructural. Y lo tenemos que resolver entre todos. Entonces, a la pregunta, pues eso, hay que plantearse diagnóstico y un plan de trabajo que la sociedad en su conjunto tome conciencia, que los políticos asuman su rol de responsabilidad, que les animemos a que lo hagan. Yo creo, lo he comentado en alguna ocasión con esta presentación, no se trata de tener más años en la cárcel a los señores de ETA o de su entorno, que fueron los causantes de este gravísimo, enorme agujero económico, sino de que sepamos que lo tenemos y como además, y recuerdo ahora la contestación de la responsable en el Parlamento de Madrid, de Bildu, a una cuestión de este tipo que le planteé no hace demasiado tiempo, que dijo, nosotros trabajaremos por la paz, entonces si hay propuestas de recuperación las apoyaremos, ¿no? Porque le recordaba, por cierto, que el Sinn Féin en Irlanda del Norte estaba en esta parte de trabajar por el futuro del país, ¿no? Yo creo que ese es el ánimo. Igual es un poco naif, como digo, pero yo creo que es un trabajo que debemos intentar realizar entre todos, ¿no? Yo creo que tenemos una enorme oportunidad como país, que el país lo necesita, que el futuro lo necesita. Repito, nuestro modelo de concierto yo creo que puede sufrir mucho a medio plazo si no hacemos nada. Ahí están los datos para el que los quiera trabajar. Sería también una buena tesis doctoral. Pero yo animo a que trabajemos para que no nos pase eso, para que generemos de nuevo tamaño económico, que generemos riqueza, bienestar y consigamos, además de la reconciliación y la paz, consigamos también la recuperación económica. Muchas gracias a ti. Yo la verdad es que te felicito por la brillantez de los estudios que estáis haciendo, te felicito más todavía porque sigas empeñado en este esfuerzo que me parece fundamental, te animo a que perseveres en él y te lo agradezco exclusivamente y creo que te mereces tenemos un aplauso por ello entre todos. A Inas y a Luis Ramón les vamos a dar las gracias primero por exponer sin miedo y con claridad todas aquellas cosas que tienen en la cabeza llenas de conocimiento y llenas de experiencia. Por lo tanto, desde ese punto de vista me parece un éxito este tipo de reunión, un éxito. Muchísimas gracias. Y ahora, pues también a vosotros daros todas las gracias por venir. Si queréis, podéis quedaros por aquí por lo que sea, o no sé tampoco si os han servido algún café o alguna cosa así, porque está mucho más atento a lo que tenía que estar que realmente a la sala y a todo esto, ¿no? Pero todo está abierto, ellos también ahora mismo pueden hablar con vosotros tal y como ellos quieran, y la verdad es que veis que tenemos un panorama lleno de problemas, lleno de dificultades, pero también un panorama que nos va a permitir solucionar algunas de las cosas que ya tradicionalmente se van arrastrando. Nada más, muchísimas gracias a todos vosotros por venir, a vosotros y a vosotras por venir, y muchísimas gracias, nada más. Bueno.